buenas tardes. Comenzaremos con la segunda clase. Eh, Rápidamente haremos ejercicios ya, chicos. ¿Hasta dónde han avanzado con el ingeniero antes? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Ya. Comenzaremos, chicos. Vamos a hacer ejercicios de circuitos. Eh, para esto, obviamente, ustedes ya tienen que saber los conceptos de electrodinámica, ¿verdad? Lo que son las leyes de Ohm, el comportamiento del capacitor y el inductor cuando se les alimenta con componentes de tensión o corriente continuas. También divisores de tensión, divisores de corriente y lo que es fuentes controladas. Supongo que hasta ahí han llegado con el ingeniero, ¿verdad? Sí, Auxi. Ya. Entonces, empezaremos con este pequeño ejercicio. A ver. 30 microfarads. Y nos dan este circuito, ¿ya? Esto es el primer circuito que vamos a hacer. Es uno sencillo, pero aquí lo único era aplicar conceptos, ¿ya? Es un ejercicio de un examen pasado. Vamos a dibujarlo de esta forma. Ya. Esto es D, esto es L, esto es C, la resistencia R sub 1, la resistencia R sub 2 y la resistencia R sub 3. Nos pide calcular la tensión B3, ¿ya? ¿Cuál es la tensión B3? Es esta de acá. La tensión que va a caer acá, ¿ya? Y noten que ya nos da una polaridad. Hay ejercicios que plantea el ingeniero en donde ya les da una polaridad. Entonces, lo que ustedes, al analizar un circuito, siempre al hallar esta tensión, van a hallarlo respecto a una polaridad o respecto a la otra. Entonces, cuando toque interpretar esta polaridad, ustedes asumen como positivo si es que el resultado que ustedes encontrasen coincide con esta polaridad. Y negativo si es que es polaridad contraria, ¿ya? A ver, haremos para que me entiendan mejor. Ya. Nos dice, dado el circuito, aquí está, tenemos un circuito RLC, con estos datos, calcular la tensión de acá, de sub 3, ¿no ve? Para empezar, hay un concepto, o bueno, sí, hay un concepto en el que te dicen que si tú trabajas con fuentes de tensión o corriente que son continuas, entonces estos dos componentes tienen su comportamiento en ese ámbito, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero? Estos dos son componentes reactivos, ¿ya? El capacitor se va a oponer a cambios bruscos de tensión y el inductor se opone a cambios bruscos de corriente, ¿ya? Pero acá no tenemos cambios, ¿verdad? No hay cambio, o sea, es constante la tensión durante todo intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un concepto que, bueno, en física 3 lo van a ver, creo que en segundo parcial, o tal vez ya lo hayan visto con el ingeniero, pero son los conceptos de impedancia, ¿ya? Las impedancias. En un momento voy a aceptar a los compañeros.
existe el concepto de las impedancias. ¿A qué se refiere la impedancia? O sea, se refiere a que estos tres componentes, que son el universo de nuestra materia, obviamente con las fuentes de tensión y corriente, tienen cierto comportamiento resistivo, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? En que, bueno, la impedancia ZR1 le vamos a llamar, ¿ya? O ZDR, la impedancia de una resistencia, es simplemente la misma resistencia, ¿ya? Esto, por si acaso, se mide en ohms. Las impedancias, su unidad son los ohms, unidades de resistencia. Los inductores tienen una impedancia que se expresa de esta manera. J, que es el número imaginario para nosotros, en lo que es circuitos, usamos el número imaginario J. No usamos la I porque la I generalmente es notación de cociente, ¿ya? En esta materia, usamos la J, ¿ya? La impedancia inductiva es el número imaginario J por la frecuencia angular por la inductancia, ¿ya? Y la impedancia del capacitor es menos J omega por la capacitancia, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, un cachito, un momentito. Ya. Ya, tenemos estas tres expresiones, ¿ya? Los tres se miden obviamente en ohmios, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Se dice que en continua la impedancia de nuestro inductor es igual a cero. ¿A qué se traduce eso? A que es un cortocircuito, ¿ya? Voy a dibujar una especie de un cablecito, ¿ya? Un cortocircuito. Y la impedancia capacitiva es infinito. ¿A qué se reduce eso? A que es circuito abierto. ¿A qué vienen estas dos teorías? A que cuando nosotros tenemos componentes de continua, entonces la frecuencia es cero. Entonces, si esta frecuencia angular es cero, entonces, ¿qué va a pasar? Cero por todo esto es cero, ¿no ve? Y una resistencia cero simplemente es un cable. Y en este caso, si empezamos cero, uno, o bueno, lo que sea sobre un cero es infinito, ¿no? Entonces tenemos infinito. Y una resistencia infinita, ¿a qué se traduce? A un circuito abierto, ¿no ve? Listo. Dados esos dos conceptos, que tienen que acordarse por si acaso, siempre les sorprenden con eso, eh, decimos lo siguiente. El circuito va a quedar de la siguiente manera. Decimos cómo se trabaja con tensión continua. Con tensión y corriente continua, ¿ya? No, es decir, que no van a variar en el tiempo. Entonces decimos que nuestro circuito va a quedar así. Bueno, acá voy a especificar esto. Inductor equivale a cortocircuito y capacitor equivale a circuito abierto, ¿ya? ¿Cómo va a quedar nuestro circuito entonces? De la siguiente manera. Aquí digo más, menos, tensión. La resistencia se queda tal y como está. Este inductor de acá ya es un cortocircuito, ¿no ve? Se empieza por un cablecito, ¿no? Este capacitor de acá es un circuito abierto, es decir, esto se va a abrir, ¿ya? Y las resistencias no pasan nada, ¿ya? Si trabajen con componentes continuos o alternas, se van a quedar tal y como están. Listo. Esto aquí se reduce a que tengan un simple circuito con mi fuente de tensión y mis resistencias, ¿verdad? ¿Listo? Acá, bueno, sigue más o menos B sub 3. Pero, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer va a ser hallar la resistencia equivalente y a partir de eso vamos a hallar la corriente que pase. O bueno, haremos algo mejor.
por acá va a circular una corriente, ¿verdad? Esta fuente va a alimentar a mi circuito y entonces por acá, como acá ya es circuito abierto, acá no va a pasar corriente, ¿no ve? Si hubiese un inciso en el que te preguntasen cuál es la corriente que pasa por el capacitor, tú dices que es cero. ¿Por qué no pasa corriente? ¿Ya? Entonces la corriente va a pasar de esta manera, por toda esta malla, ¿ya? Va a pasar por acá. Obviamente por acá, como es un punto de bifurcación, se va a dividir la corriente en dos, ¿no? Un pedazo de corriente va a venir acá, otro pedazo de corriente acá, pero al final se van a volver a sumar y va a ser la misma corriente. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo digo, a ver, tengo los valores de mis resistencias y tengo el valor de la tensión, puedo hallar esta corriente. Entonces, ya, hallaremos la resistencia equivalente antes, ¿ya? Este circuito básicamente lo voy a convertir a este, ¿ya? Más menos la fuente de tensión y acá una resistencia equivalente, ¿ya? Física 2, ¿verdad? Hallar resistencia equivalente. Esta resistencia está en serie con esta. Esta resistencia, la resistencia equivalente de acá es, son los paralelos de estos dos, ¿verdad? Ya. El circuito está de esta forma. Ahí está. Es la corriente. Yo digo que para hallar la resistencia equivalente, yo sé que, a ver, esto es R1, esto era R2 y esto es R3. Es R1 más R2 en paralelo con R3, ¿verdad? Eso para mí es igual a R1 más, bueno, cuando te tienes dos resistencias en paralelo, ¿qué es eso? R2 por R3 sobre R2 más R3. Ojo, que es para dos resistencias equivalentes, ¿verdad? Lo que ustedes tal vez conocían de física 2 será, bueno, dos resistencias en paralelo es 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1, ¿verdad? Pero esto es fácil de demostrar que es para 2, miren. Esto por esto, ¿cuánto es? Bueno, R2 por R3, aquí R3 más R2, todo a la menos 1. Y si lo inviertes, te queda esto. Es lo mismo, ¿ya? Se puede usar cualquiera de estas dos, pero oye, esto es más fácil, ¿no ve? Ojo, siempre y cuando se hable de dos resistencias, ¿ya? Ya, continuamos. Acá yo digo, mi resistencia equivalente, ¿a cuánto va a ser igual? R1 vale para mí 6 kilo ohm, ¿ya? 6K. Más R2, en este caso para mí valdría 3K, ¿no ves? Si despejo, 3K por R3 valdría 2K. 2K. Listo. 3K más 2K, ¿ya? Si eso yo le ingreso a la calculadora, voy a tener un valor de mi resistencia equivalente. A ver, voy a buscar un momento la calculadora y vamos a determinar ese valor. Ya. A ver, 6K. Bueno, podemos hacer este incluso. Miren, este K con este K, bueno, se van a ir con uno de estos de acá, ¿verdad? Si factorizas K, todo te va a quedar en K nomás en resultado, entonces es 6 más 3 por 2, bueno, eso es 6, ¿verdad? Sobre 5. 7,2K, si no me equivoco. Me sale que la resistencia es 7,2K. ¿Listo? A ver, voy a revisar. 6K, está bien acá. L2 es 3, L3 es 2. Y sí, debería estar bien. Ya. Ya tenemos la resistencia equivalente y por tanto, por la ley de Ohm, nosotros podemos hallar la corriente, ¿verdad? Acá continúo y digo, por la ley de Ohm, sé que B es igual a I por R equivalente. Tengo R equivalente y tengo B. Entonces, ¿cuánto equivale I? I va a equivaler a lo siguiente. B, que es 50 voltios, sobre R equivalente, que es 7,2K. ¿Ven? 7,2K. Este K ya sabes que es 10 a la 3, ¿verdad? Son múltiplos, ¿no? ¿Y cuánto vale? 50 sobre 7,2K.
6,94 miliamperios. 6,94 miliamperios. Acá lo voy a anotar, ¿ya? Las unidades. Ya. Ya tenemos la corriente, entonces podemos hallar la corriente que pasa en cada uno de estos dos resistencias. ¿Qué concepto se aplica para eso? Lo del divisor de corriente, ¿verdad? O sea, me refiero a esto. Solo voy a dibujar las resistencias que se ven en paralelo, ¿ya? Este es R3, el de acá arriba, y este es R2, ¿verdad? Es de esta forma, ¿no? Eso lo estoy analizando este pedacito de acá. Habíamos dicho que esta corriente I ingresa por acá, ¿verdad? Ingresa por este nodo, pero luego se va a bifurcar. O sea, se va a subdividir la corriente. Va a pasar una corriente por acá, le llamaremos I sub 3, ¿ya? Y este I sub 2. I sub 2. Van a volver a unirse a formar I, ¿ya? Aplicando el concepto de divisores de corriente, puedo hallar la corriente que pasa por acá. Si hallo la corriente que pasa por acá, entonces, igualmente por la ley de Ohm voy a poder determinar la tensión que va a caer en esa resistencia. Pero al ver esto, ¿qué pueden notar ustedes? Las corrientes siempre polarizan de esta manera, por si acaso. A ver, vamos a... Acá lo pondremos, no sé si se nota acá. Sea esta una resistencia, capacitor o un inductor, si por acá pasa una corriente, entonces directamente esto se va a polarizar. Más, menos, ¿ya? Y aquí obviamente va a pasar una tensión. Y X le llamaré esto Bx, así como ejemplo, ¿ya? Siempre se polariza de esta forma. Si ingresa la corriente por acá, más, menos. Si ingresara por acá, a ver, con otro color, si ingresara la corriente por este lugar, entonces sería de acá más, menos, ¿verdad? Con esa lógica, entonces, ¿cuál es la polaridad de acá? Sería más, menos, ¿verdad? La corriente I sub 3 pasa por ese lugar. Listo. De ahí también puedo darme cuenta que la tensión que voy a hallar la tengo que multiplicar por un signo negativo porque, miren, es una polaridad distinta de la que voy a obtener, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? A ver, no sé si nos alcanza espacio. Por divisor de corriente, ¿ya? Digo, por divisor de corriente, no sé si se note. Por divisor de I lo voy a poner, ¿ya? Pero es divisor de corriente. Yo sé que I sub 3 es igual a ¿qué? A R sub 2 más R sub 2 más R sub 3 por I, ¿no ve? O sea, para divisores de tensión, ojo que es distinto esta forma. Si fuera divisor de tensión, sería aquí R3 y R2, R3, ¿verdad? Ya. Decimos eso. Entonces acá yo digo, sobre la que no quiero, es R2, sobre la suma total, ¿no ve? Por la corriente. Ese es el divisor de corriente. Aplicando eso, acá tengo que I sub 3 va a ser igual a R2, ¿cuánto valía? 3K. 3K por 3K, aquí sería más 6, no, más 2K, ¿ya? Por I, ¿cuánto hemos hallado I? 6,94 miliamperios. Bueno, estas K ya saben que se van a ir, ¿no ven? Y las factorizan. Entonces, todo me va a quedar en milis. Entonces yo digo que I sub 3 es igual a ver, vamos a ver, 3 sobre 5 más, o bueno, por 6,94 mil. 4,16, ¿ya? Aproximadamente. I sub 3 es 4,16 miliamperios. ¿Listo? A ver, ¿a dónde continuamos? Ya, voy a borrar ya esta parte de acá, pero antes de borrarlo, ¿han entendido? ¿Hay alguna duda con respecto a esta parte de las polaridades, divisores, no sé, tal vez equivalencias? Ya, no hay dudas, ¿no? Ya, esta parte de acá lo voy a borrar, lo de las impedancias, y ahí vamos a continuar.
Ya, como ya tenemos acá I sub 3 y tenemos el valor de R3, podemos hallar la tensión que cae. Pero para mí esto va a ser una tensión B sub 3 en romanos, lo voy a poner, ¿ya? ¿Por qué es distinta ese B sub 3 de ahí? ¿En qué va a diferir? En el signo, ¿no ve? Otra vez digo, por la ley de Ohm, ¿qué voy a tener? Esta B sub 3 romano, ¿no ve? B sub 3 es igual a I sub 3 por R sub 3, ¿no ve? Que a la vez, a ver, ojo, va a ser igual a ¿qué? A menos B sub 3, ¿ya? Ahí es donde la polaridad te condiciona, ¿ya? Si en un examen te pidieran esto y si tú solo respondes esta B3 que has hallado, entonces te va a poner mal. ¿Por qué? Porque él ya te da una polaridad definida. Te dice, con esta polaridad yo quiero que me haya. Es decir, ponme tu multímetro acá. Aquí pon tu cablecito positivo y acá pon el cablecito negro, ¿no ves? El cablecito negativo. Entonces, al poner el multímetro ahí, te va a tener que dar un valor que sea negativo o sí, el negativo del valor que te dé aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué digo de una vez? P sub 3 es igual a menos I sub 3 por R3. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, I sub 3 es igual a 4,16, ¿no ven? Menos 4,16 miliamperios, ¿no ven? Por R3, que es 2K, 2 kilo ohms. Estos 10 a la 3 y estos 10 a la menos 3, entonces se van, ¿no ven? ¿Qué tengo? Que B sub 3 había sido igual a 2 por 4,16, 8,32. 8, antes el negativo, ya ves, ya nos estábamos olvidando, menos 8,32 voltios. Y ese es el valor que nos han pedido, ¿ya? Esta es una forma de hacer, hay distintas formas de hacer. Con divisores de tensión, divisores de corriente, hay N formas de resolver un circuito, ¿ya? Esta es una de ellas. Así que, ¿tienen dudas acerca de este ejercicio? Ya, no tienen dudas, ¿no? Espero que se ha entendido. Ya. Pasaremos a hacer el próximo ejercicio. Lo voy a borrar, ¿ya? Practiquen ese tipo de ejercicios, ya les dan polaridades definidas. Porque ahí es donde el ingeniero suele pescar en los exámenes, ¿ya? Y eso. Ya, lo borraré. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya. Esta parte nomás lo voy a borrar. Y también lo que tienen que darse cuenta, cuando trabajan en continua, ojo, no es alterna, es continua, es que estos trabajan como circuito abierto y, bueno, circuito cerrado y circuito abierto, ¿no? Corto, circuito abierto. Listo. Hay un tema en el que sí van a analizar lo que pasa durante un breve instante de tiempo con el capacitor y el inductor cuando se alimenta con continuas. Pero ese es el tema 10, si no me equivoco, fenómenos transitorios. Ahí van a ver que un cierto comportamiento sí tienen tanto el capacitor como el inductor, pero durante un lapso de tiempo muy pequeño, que se va a llamar el estado transitorio, ¿ya? Se va a ocurrir durante una pequeña fracción de segundos en las que sí va a estar cargado, va a tener una función y todo aquello. Pero eso lo van a ver más adelante. Mientras que lo que se llama el estado estable, o sea, cuando ya, sin considerar ese pequeño tiempo, suponiendo que ya ha pasado, entonces va a tener siempre ese comportamiento de cortocircuito y circuito abierto. Ya, haremos el siguiente ejercicio. Uy, está empezando a llover. Ya. Siguiente ejercicio. Dado el circuito, igual dice, y acá nos dan un circuito
una fuente de tensión, una resistencia, aquí también tenemos otra resistencia. Esto lo diferimos bien, ¿ya? Y acá nos dan dos resistencias en serie. Y acá una flechita. ¿Sí? Esto vale 20 voltios. Por acá pasa una corriente y nos dice, esta resistencia vale 19 kilo ohms, ¿ya? 19 kilo ohms. Esta resistencia de acá vale 2 kilo ohms. Esta de acá vale 1 kilo ohm. Y esta es Rx. Ya, nos pide hallar Rx con la condición de que I, que esta corriente de acá, sea igual a 1 miliamperio. Sea igual a 1 miliamperio. Listo, ese es el ejercicio. Es más sencillo, parecería, ¿no?, que el anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? O sea, por acá tiene que ser, esta I tiene que valer 1 miliamperio en este pequeño tramito, ¿no ven? En esta red, en esta malla. Ya que por acá ustedes pueden notar que esta corriente se va a bifurcar, ¿verdad? O sea, al encontrarse con este punto se va a dividir. Va a pasar cierta porción de corriente acá y cierta porción de corriente acá. Para que otra vez se vuelvan a unir y siga formando ahí, ¿verdad? Ya. Hay que ver una resistencia, el valor de esa resistencia. Para empezar, muchos al inicio suelen dudar de qué significa esta flechita. Simplemente significa resistencia variable, ¿ya? Pero en lo que concierne a redes 1, ustedes tómenlo como si fuera una resistencia común, ¿ya? Esta notación solamente se usa para confundirles nomás. Es resistencia variable, pero esa resistencia variable, o sea, solo un valor va a cumplirse para que esta corriente valga ahí. Es decir, tienes que hallar ese valor justamente. Eso es lo único que significa eso. ¿Ya? Tómenlo como una resistencia común y corriente. Al menos en esta materia. ¿Ya? Ya, comenzaremos a resolver. Ya, entonces lo primero que podemos hacer es hallar la resistencia equivalente justamente de acá. Si hallamos toda la resistencia equivalente, vamos a poder aplicar simplemente ley de Ohm y todo aquello, ¿verdad? Haremos eso. Para empezar, lo haremos por partes. Voy a dibujar de la misma forma esto. Y aquí voy a tener una resistencia equivalente. R1 le llamaremos, ¿ya? Porque la equivalente total va a ser la suma de R1 le voy a llamar. Esto es 19K. Y acá, bueno, sigue pasando la corriente. Esta N1 aquí es igual al paralelo entre estas dos resistencias, ¿no ven? Y esto de acá, ojo que también está en serie. Si es el paralelo, entonces, ¿qué sería? Recuerdan, ¿no ven? La multiplicación sobre la suma. O sea, 2K por esta resistencia de cuánto es. 1K más Rx, ¿verdad? Sobre la suma. 2K más 1K más Rx. ¿Vale? Así con paréntesis lo voy a poner para ver que hemos hecho esto como una sola resistencia. ¿Listo? Esto es por. Ese sería 1. Nuevamente, ahora sí hallamos la resistencia equivalente y aquí va a ser igual a simplemente la suma, ¿no? Como están en serie, entonces digo, mi resistencia equivalente va a ser igual a 19K más 2K por 1K más Rx sobre 2K más 1K. Bueno, si lo sumamos directamente es 3K, ¿verdad? 3K más Rx. Listo. Eso es el equivalente. O sea, he reducido mi circuito de esta forma. ¿Lo ven? Estoy organizando. Esto es 20 voltios. Esto es el equivalente y este es
la corriente ahora sí que va a pasar por acá, ¿no ve? Este es el mismo I. Esto sí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente yo digo, por la ley de Ohm, sé que en esta tensión de acá, que sería 20 voltios, es igual a I por el equivalente. I vale 1 miliamperio, ¿ven? 1 miliamperio por el equivalente, ¿cuánto es? 19K más 2K, 1K más X sobre 3K más X. ¿Lo ven? Listo, ¿qué tengo que hacer? Solo tengo que despejar. ¿Lo ven? Este milis yo lo puedo mandar a los resultados como K, ¿no ven? O sea, me refiero a que este es 20K. Si lo multiplico esto por 10 a la 3, por ejemplo, este es un K, ¿no ven? ¿Qué sale aquí? 20K. Si este K con este K se va, ¿no ven? Eso es igual a 19K más 2K, 1K más X sobre 3K más X. ¿Ven? Esto lo puedo mandar al otro lado. 20K menos 19K es 1K. Y tengo acá, bueno, 2K, aquí tengo 1K más X sobre 3K más X. Como se trata de una multiplicación, este K sobre este K se puede ir. Esto lo puedo mandar a multiplicar, sería 3K más X. Y esto lo mando a multiplicar acá, sería 2K más 2X. Ahora se dan cuenta, ¿no ven? Bueno, estos dos Rx. Esto lo mando a este lado y esto lo mando a este lado. O sea que tengo que Rx es igual a 1K, ¿verdad? Pero necesitado cómo lo expreso, Rx es igual a 1,00 K ohms. O sea, con dos decimales, ¿verdad? Y así sería mi respuesta. Fácil, ¿no ves? Chicos, ¿me podrían decir si me escuchan bien? Creo que el granizo no me está permitiendo. Chicos, ¿se me escucha bien? Ha comenzado a granizar por acá por mi casa. Y no sé si se escuche bien el video. No se escucha mucho, Ausi. ¿Perdón? No se escucha bien, Ausi. Sí, me estoy dando cuenta de eso. Ya. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya, mientras voy a estar escribiendo el enunciado del siguiente ejercicio. Y a ver, pues, ojalá pare. Parece que ya está disminuyendo. Pero, ¿han entendido? O bueno, alguna parte tal vez por la bulla no me han escuchado. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Todo claro, Ausi. Ya. Es sencillo, ¿no ves? Solamente es física 2. ¿Ya? Y ahora haremos el siguiente ejercicio. Ya. Voy a borrar esto. Creo que ya se escucha mejor, ¿verdad? Ha disminuido ya la lluvia. Ya. Ya, creo que así me escuchan bien.
Ya haremos el siguiente ejercicio. Igual, todos los que estamos haciendo, por si acaso, los he extraído de exámenes pasados, ¿ya? Así que no es que son ejercicios que da el Inge en clase, son exámenes pasados, estos chicos. Y nada, es algo que se repita. Hay exámenes que suelen repetirse. En mi experiencia de de los 2 semestres que he dado anteriormente, es que de los que hago, siempre han entrado 2 o 3, tal vez con datos cambiados, pero es exactamente lo mismo. Sí, a ver, ahora es el siguiente ejercicio. Si B es igual a 10 y es igual a 1 miliamperio, y R es igual a 10K, me dice, tengo esta tensión, pues Rx, acá me da una resistencia, la otra, y me dan este cable de acá a acá, y acá me dan otra resistencia, ¿ya? Y acá una resistencia más. Listo. Esto vale X, esto vale R, esto vale R, esto vale R, y esto también vale E. Y acá pasa una corriente I, de la misma manera, ¿ya? Me dice calcular igual, R, calcular R, E. ¿Ya? Ese es el siguiente ejercicio. Ya. ¿Cómo procedemos a resolver esto? Para empezar, aquí pueden notar que tenemos un cortocircuito, ¿no ve? Ojo que hemos dicho hace un momento nomás que una resistencia igual a 0 se podía interpretar como cortocircuito, ¿no ve? Y una resistencia igual a infinito se podía interpretar como circuito abierto. Entonces, aplicando esos dos conceptos, acá tenemos una configuración en paralelo de 3 resistencias, ¿no ve? Donde una de esas resistencias vale 0, ya es el cortocircuito. Si yo hallo la resistencia equivalente acá, rápidamente, a ver, me voy a marcar esto con rojo, esta parte de acá. Si yo hallara esa resistencia, RY le llamaré ya, vamos a tener lo siguiente. Y simplemente aplicando lo que conocemos, miren, RY es igual a 1 sobre R más 1 sobre 0, ojo, y yo voy a poner ese 0, con rojo lo voy a poner porque solo es una demostración. Rápidamente ustedes pueden deducir lo que voy a mostrarles, ¿ya? Esto a menos 1. Esa es la resistencia equivalente, ¿no? RY. Sabemos que esto es infinito, ¿verdad? 1 sobre 0 es infinito. Y si es infinitos más todo esto, entonces sigue siendo infinito, ¿no? Vas a tener infinito a la menos 1. Infinito a la menos 1 es como decir 1 a la infinito. ¿Eso qué es? 0. Conclusión, la resultante, esta RY resultante simplemente es un cable, ¿no? Cortocircuito, ¿ya? ¿Cómo va a quedar el circuito? De esta manera. Más, menos, esto es Rx. Este es un cable que ha quedado y R. Listo. Aquí tengo R. Esto es R, esto es R, esto es Rx. Y esto es B. Bueno, y aquí la corriente I, ¿verdad? Listo. Toda esta configuración se ha reducido a un simple cortocircuito. ¿Lo ven? Esta R de acá obviamente se mantiene, normal. Ahora, como tengo que hallar Rx, no es fácil todavía, ¿no? El paralelo entre estos dos, rápidamente digo que es R medios, ¿no ve? Si son iguales, entonces la resultante es la mitad, ¿no? Si están en paralelo. Y eso es también fácil de deducir. O sea, todo está en la definición nomás. Todo esto de acá va a ser igual a qué. Es bueno, R por R más R más R. ¿No? Bueno, sobre R más R, ¿no ve? Esto es R cuadrado sobre 2
R, ¿no ve? Esto con esto se va, y mi resistencia equivalente es R medios, ¿no ve? La mitad. ¿Listo? Como que de circuito de esta manera. Rx, R medios, y ahora sí la corriente es de malla, ¿no ve? Y nomás. Rx y esto es R. No, bueno, R medio, ¿no ve? Nuevamente digo entonces, por la ley de Ohm, esta B es igual a I por la resistencia de, ¿verdad? Listo. Ahora son los de datos y tengo que despejar. B valía 10 voltios y valía 1 miliamperio. Lo mando a dividir, ¿ves? Lo despejaré directamente. ¿Ves? Digo, Rx va a ser igual a ¿qué? E sobre I menos R medios, ¿o no? Sí, ¿no ve? Esto lo mando a dividir P sobre I. Ahora que esto ya está despejado, lo mando a restar. ¿Listo? Entonces digo, Rx, que es igual, P es 10 y es 1 miliamperio menos N medios. R, ¿cuánto vale? 10K. 10K medios. Aquí es igual esto. Este es 10 a la menos 3. Sube arriba con 10 a la 3. 10 a la 3 nosotros le decimos 10K, ¿no ve? Esta K significa 10 a la 3. ¿Ya? Y esto es menos 5K, ¿no ve? ¿Listo? ¿Qué digo? Mi Rx, ¿cuánto había sido? 5,00 kilo ohms, ¿no ve? 0,00 ya he dicho, ¿no ve? No sé si me han escuchado en ese momento, en el ejercicio anterior, pero siempre tienen que expresar sus resultados con 2 decimales, ¿no ve? Al menos con el ingeniero Aguilera, ¿ya? Siempre exprésenlo con 2 decimales, aunque sea entero, pero como 00, póngale nomás 2 decimales, ¿ya? Ya. Este ejercicio igual yo creo que se entiende, ¿no? Es bien sencillo, es exactamente la misma idea que la anterior. ¿Ya? Ya, ¿hay dudas con respecto a esta pregunta? No, ¿verdad? Es bien sencillo. Ya. Ahora haremos el siguiente ejercicio. Noten que este tipo de ejercicios son bien cortitos y si entran en los exámenes, rápido lo tienen que hacer. Más aún si es que se confirmara que no sé, tal vez sea presencial, no nos han dicho nada, pero sea virtual o sea presencial es sencillo. Han visto que todo se reduce a solo concepto, solo es concepto, ley de Ohm, todo lo que conocían de física 2. ¿Ya? Ya. Lo voy a borrar y haremos el próximo ejercicio. Ya. Esto ya lo borro. ¿Y saben si el ingeniero ya ha fijado alguna fecha para su primer examen o todavía no les ha comentado nada? El 6 de abril va a ser Auxi. 6 de abril. Entonces ya está cerca. Ya. Entonces nos va a alcanzar tiempo. Y si es que hay que recuperar una clase, vamos a recuperar. ¿Ya? Pero lo que sí sé que entran en los exámenes suelen ser gráficas, teóricas, hay veces suele meter el ingeniero. Y si es que llega en la malla sinodos, también eso suele entrar. Linealidad también suele entrar. Sencillo nomás. Ya. Siguiente ejercicio. Dado el circuito, calcular la tensión respecto a tierra. La tensión respecto a tierra. Ya. Y nos da este circuito. Aquí tenemos una resistencia. Acá un nodo y acá. Bueno, calcular la tensión de su A. La tensión del nodo A, ¿ya? Del nodo A respecto
a tierra. Ese es el enunciado. ¿Ah? Y aquí tenemos esto. Es un circuito bien sencillo. ¿Ya? E igual es de examen. Más menos 4 voltios. Este vale 4 kilo ohms. Este es el nodo A. ¿Ya? Este es el nodo A. Este es 1 kilo ohm. Esta resistencia vale 1 kilo ohm. Y esta fuente de tensión vale 12 voltios. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Nos dice calcular la tensión del nodo A respecto a tierra. ¿A qué se refiere con eso? Siempre imagínense que cuando les piden, bueno, hallar tensiones, ustedes tienen que poner un multímetro. O voltímetro, ya. Un voltímetro, seremos más específicos. Al poner un voltímetro, imaginándose que este es un voltímetro digital, aquí tiene su selector y todo aquello. Entonces, ustedes, bueno, esto tiene dos bornecitos acá, ya. Un borne positivo y un borne negativo, ya. Sí, está bien. Entonces, cuando les pida ya la tensión de un nodo respecto a tierra, lo que ustedes generalmente hacen es, el nodo positivo lo ponen acá, bueno, el borne positivo, y el cablecito negativo a tierra. Ojo que puede ser a cualquiera de las dos tierras que tenemos acá. ¿Y a qué viene eso? Cuando tienes tierras, tú puedes interpretar que esta tierra con esta tierra se conectan. Como son conductores, entonces se van a conectar. Este es un cablecito, digamos, imaginario, ¿ya? Que va a cerrar el circuito. Cuando se tiene tierras, por si acaso. Y si tienes una sola tierra, entonces es una referencia, ¿ya? Eso vamos a verlo en mallas y nodos, más que todo. Ya, dada esta idea, nosotros podemos hallar la tensión del nodo A, la habrán visto en el capítulo 3, que si quiero hallar una tensión de un solo nodo, puedo referirlo a cualquiera de estas dos. O sea, yo puedo decir, si pongo aquí mi positivo y aquí mi negativo, a ver, esto lo voy a borrar para que se vea mejor. ¿Ya? Aquí tengo mi voltímetro, y yo lo voy a poner como B. Aquí voy a poner el borne positivo y aquí voy a poner el borne negativo, ¿ya? Podemos hallar de dos formas esa tensión. B sub A se llama ya esto. Yo lo voy a llamar B sub A. B sub A, el voltaje que cae en este nodo. Siempre que está referido a tierra es B sub A, ¿ya? Si nos habrían pedido el voltaje de este nodo de acá, ustedes hubiesen puesto otro nodo. Cuando solo les piden hallar la tensión de un solo nodo y no les dice siquiera respecto a tierra, ustedes directamente asumen que es respecto a tierra, porque siempre cuando les piden la tensión de un nodo, siempre va referido a algún punto de referencia y generalmente siempre son las tierras, ¿ya? Entonces, siguiendo esa premisa, como ya está cerrado este circuito, yo digo que va a circular una corriente, ¿ya? Yo me puedo poner el sentido de las corrientes que yo quiera, al menos en esta materia, ¿ya? Al menos en esta materia yo me voy a poner los sentidos de corriente que yo voy a querer, pero en materias posteriores van a ver que no es una ligera poner. Pero de aquí yo me doy cuenta fácilmente. Miren, si tengo dos fuentes en serie, dos fuentes de tensión en serie, eso ya lo han visto con un ingeniero en teoría, ¿no ves? Si tienes dos fuentes de tensión en serie, aquí lo voy a anotar, más, menos, por ejemplo, y este, digamos, menos, más, aquí tienes dos bornecitos, y aquí tienes, digamos, tu voltímetro, digamos, un voltímetro, ¿verdad? Este vale B1 y este vale B2. Suponiendo que aquí has puesto tu borne positivo, bueno, tu cablecito positivo y aquí tu cable negativo, si tienes dos fuentes de tensión en serie, entonces aquí es igual la lectura del voltímetro. Va a ser igual a B sub 1, miren, más menos, más menos. Misma polaridad. Y esta es distinta polaridad, entonces menos B sub 2, ¿ya? Y acá, casi la misma idea, ¿no ven? Voy a hallar la corriente. Ya yo estoy asumiendo que la corriente está yendo en este sentido. Una corriente I. Entonces yo digo
esta corriente I la puedo hallar por la ley de Ohm, ¿no ve? B, bueno, otro marcador. Ya, B, le llamaré solamente B, es igual a I por R, ¿ya? B para mí, ¿qué va a ser? 12 voltios menos 4, ¿ven? Siempre y cuando estén en serie. Ojo. En sus PDFs del ingeniero creo que explica eso. O si es que no, él les ha explicado antes, ¿no? Y es igual a, bueno, esta R es la R equivalente nomás, ¿no? Sería 1K más 4K, o sea, 5K sería, ¿no? Hallo la corriente y digo, esto es 12 menos 4, bueno, eso es 8 sobre, bueno, esto es 4K, creo que esto es 5. 4. Esto es sobre 5K, ¿no ven? Acá yo digo que mi corriente aquí había sido igual. ¿Ves? Voy a calcularlo. 8 sobre 5, 1,6 miliamperios, ¿no? Este K sube con 10 a la menos 3 así. 1,6 miliamperios. Listo. Ya tengo la corriente. ¿Qué pasa? Como tengo la corriente y como yo he asumido este sentido, entonces yo digo, si estoy asumiendo este sentido, ¿cuál va a ser la polaridad de estos? Esto, más, menos, y de esto, más, menos, ¿ve? Hemos dicho que la corriente, como está circulando en este lugar, va a ir de esta forma, y miren, está entrando. ¿Cómo entraba? Más, menos, volvía, ¿no ven? Si yo hubiese asumido un sentido diferente, entonces aquí era más, menos, ¿no ven? Simplemente eso. ¿Por qué he puesto polaridades? Para hacer lo siguiente. Aquí va a caer una tensión B sub 1, digamos, ¿ya? En esta resistencia va a caer una tensión B sub 1 y en esta resistencia va a caer una tensión B sub 2, ¿ya? Ya, esto que esté ahí como idea. Entonces, tengo dos formas de hallar B sub A. Vamos a hallar por la forma 1, primera forma. O sea, esto es un ejercicio más demostrativo que otro, del que pueden tomar distintos caminos para hallar la tensión de un nodo respecto a una referencia, ¿ya? Primera forma, si yo tomo este camino de acá, entonces, ¿qué digo? Ojo, suponiendo que hemos dicho, ¿ve? Siempre el borde positivo del multímetro va a venir aquí, ¿no ve? Y el negativo generalmente siempre se nos refiere a tierra, ¿ya? Primera forma, entonces, siguiendo esta misma lógica, la tensión de A respecto a tierra va a ser igual a ¿qué? Misma polaridad, B2, ¿no ve? B2. Y aquí, mira, la misma polaridad, 4 voltios, ¿lo ven? Entonces, de aquí yo sé que B sub 2 es igual a ¿qué? Ley de Ohm. Y por 4K, ¿no ve? Esa es mi resistencia de 4K. Y por 4K. Es ley de Ohm nomás. Más 4. ¿A qué es igual eso? Bueno, y habíamos dicho que es 1,6 miliamperios. 1,6 miliamperios por 4K más 4. Esto es 10 a la menos 3 y esto es 10 a la 3. Se van, ¿no ve? Entonces, la tensión de A, ¿cuánto es? ¿Ves? Vamos a calcular 4 más 4 por 1,6. 10,4 voltios. Pero como nos piden con los decimales es 10,40 voltios. ¿Lo ve? Esa es la tensión de A. Ahí generalmente puedes seguir tu respuesta. Pero para demostrarles que se pueden usar dos caminos, entonces vamos a ver una segunda forma. ¿Ya? De la segunda forma, entonces yo borro este negativo de acá y yo digo el cablecito positivo lo pongo aquí y el cablecito negativo ahora lo voy a poner acá. ¿Ya? Entonces aquí va a ser igual a tensión del nodo A. Fijo las polaridades. Miren, esta ya es una polaridad distinta. Menos B1, ¿no ve? Menos la tensión B sub 1. Y esta es la misma polaridad. Entonces sería más 12 voltios. Más 12 voltios. Listo. La idea igualmente. Entonces yo sé que B sub 1 es igual a, o bueno, este menos se queda, y por R1, ¿no ve? Bueno, R1 con un K, digamos. Sería B sub 1 es I por un K. Un K más 12. ¿A qué es igual eso? Menos, bueno, y ya sabemos que el 1,6 milis por un K más 12 voltios
Y de aquí igual, mili con K se va. 1,6 menos, bueno, 12 menos 1,6 es, bueno, 11, 10,4, 10,40. Se llega exactamente al mismo resultado. 10,40 voltios. Misma polaridad, mismo signo, todo es lo mismo. ¿Ya? ¿Listo? Así se hace este tipo de ejercicios en los que les piden hallar la tensión de un nodo, ¿ya? Respecto a una referencia. En este caso, nuestra referencia es 10, ¿ya? ¿Se ha entendido esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. No hay dudas, ¿no? Listo. Este ejercicio ya está. Entonces, ahora veremos lo que son fuentes controladas. Que eso generalmente es lo que en esta materia suele complicarles a muchos. No porque sea difícil, sino porque muchas veces no se entiende el concepto de cómo se maneja. Ojo que las fuentes controladas, pese a ser teóricas nomás, sí tienen ciertas aplicaciones en materias posteriores. Hay ejercicios, bueno, perdón, hay circuitos que son alineales, es decir, que no son como nuestros circuitos RLC, porque a pesar de que le metas una señal de onda a senoidal, cuadrada, lo que sea, a estos circuitos, la tensión de salida sí, sigue va a ser una señal cuadrada o una señal senoidal. Puede que por los dispositivos de activos sean desfasados y todo aquello, pero la forma de onda sigue. Mientras que si le agregas ya dispositivos alineales que se ven en electrónica 1 y bueno, en materias posteriores, la señal de la salida va a cambiar. Si tenías una señal senoidal al inicio, vas a tener otro tipo de señal, puede ser cuadrada incluso al final, ¿ya? Y hay un dispositivo que se ve en electrónica 1, que es el transistor. Ya el transistor es difícil analizarlo así circuitalmente si es que no tienes un modelo equivalente. Y el modelo equivalente se expresa con fuentes controladas. Es por eso que es útil saber cómo funcionan, ¿ya? Porque si no sabes cómo funcionan, no vas a poder interpretar el modelo equivalente, ¿ya? Eso lo van a ver en electrónica 1. Pero por ahora quédense con la idea de que las fuentes controladas igual es importante, ¿ya? Ya, sea el circuito. Haremos el ejercicio más básico de fuentes controladas para entender el uso. Nos da este circuito de acá. Ya. Y tenemos acá un cablecito. Acá tenemos una fuente de corriente. Ya. Y acá tenemos dos resistentes. Listo. Este es esto vale B, esto vale R, esto vale R, este de aquí vale 2R. Y acá con otro color lo voy a poner. Aquí va a caer una tensión, dice más menos B sub 0. De donde esta fuente controlada depende justamente de esto. Es decir, depende de esta forma. 20 milis B sub 0. ¿Listo? Esta es una corriente I, ¿ya? Corriente I. Esto vale 3R, esto vale 4E. Y aquí pasa una corriente I sub 0. Ya, nos da los datos. Dice B vale 3 voltios. R vale 3 kilo ohms.
Y solo eso. Dice calcular y sub 0. ¿Ya? Calcular y sub 0. ¿Listo? Voy a ver si se está notando. Se nota, ¿no? Ya. Este lugarcito no creo que hay un reflejo, pero aquí no he puesto nada. Solamente está corriente, cable, resistencia, pues, listo. Cuando tienes este tipo de circuitos con fuentes controladas, a la fuerza tienes que hallar cuánto vale esta tensión para luego recién trabajar acá. ¿Ya? Por eso es que le he puesto con azul. Cuando tengas este tipo de circuitos que estén unidos por un cablecito, pero que no esté cerrado la malla, entonces esta malla solo es un cable suelto más. No va a pasar por corriente por acá. ¿Ya? No pasa corriente por acá. Son como dos circuitos independientes. ¿Ya? Son dos circuitos independientes. Pero, ¿qué es lo único que nos interesa en común de estas dos? Estos valores. Porque nos dice que de alguna forma esta corriente depende de esta tensión, ¿ya? Con esta constante de proporcionalidad. Es una fuente de corriente controlada por tensión, ¿ve? Eso ya lo han visto en teoría. Fuente de corriente controlada por tensión. Como hemos dicho que son dos ciclos independientes, por acá podemos incluso cortar el cable y no pasa nada, ¿ya? Trabajamos de distinta forma. Entonces yo digo, trabajaré aquí primero. ¿Ya? Esto así que esté. Yo sé que en un circuito en paralelo, la tensión que cae, o bueno, sí, en dos componentes que tengan paralelo, la tensión que caiga aquí es la misma tensión que cae aquí. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. A ver, vamos a trabajar solo en este circuito. Digo, más, menos, la tensión B es igual a, bueno, esto vale R sobre una resistencia equivalente. ¿Ya? Es una resistencia equivalente. Como esta tensión acá, cae en la misma que acá, por ser el concepto de tensiones en dispositivos en paralelo, aquí sigue cayendo más o menos de sub 0. Pero ¿qué es? Este es el paralelo. El R equivalente de aquí, ¿qué va a ser igual? El producto sobre la suma. 2R tercios, ¿verdad? Directamente. 2R tercios. Miren, 2R por R más 2R, bueno, 2 sobre 2R más R. Eso sería 2R al cuadrado sobre 3R. Este cuadrado con este R se va, 2R tercios. Directamente, ¿no ven? Ya. En lo posible, vamos a hacer esto ya en ejercicios posteriores para cortar el tiempo de resolución de los ejercicios. Listo, tengo esta configuración. ¿Qué se hace cuando tienes esta configuración? Si quiero ya P sub 0. Bueno, pero para empezar sé qué paso por acá una corriente, ¿no ve? Una corriente I sub X le llamaré. Sí, I sub X. Una corriente distinta a estas dos. Yo me doy cuenta por esta fuente de tensión que la corriente sí va a venir por este lado. Si yo me pongo esa polaridad, ¿ven? Y esto es más o menos, pues, coordina bien con lo que estoy haciendo. Entonces, por divisor de tensión digo, por divisor de tensión, B sub 0, ¿a qué va a ser igual? Sobre, bueno, la que quiero es 2R tercios, dividido entre la suma 2R tercios más R por B. He puesto esta I sub X para ver el signo. Es que hay veces en las que el divisor de tensión, acá tienes que agregarle un negativo. ¿En qué caso se agrega un negativo? Si es que nos hubiesen dado esa tensión, pero con esta polaridad. Menos, y aquí más. Ahí hubiese dicho, yo me estoy dando esta corriente que está saliendo de mi fuente. Entonces no lo polariza como debería, más o menos. Entonces aquí se pone un negativo de compensación, ¿no ve? Pero en este caso no lo vamos a poner, ¿no ve? Porque está correctamente polarizado según la dirección de corriente que yo me he dado. Más o menos B sub 0, positivo. ¿Y acá qué digo? B sub 0 que va a ser igual. Bueno, esto lo podemos superar rápidamente. 2R tercios, acá 3, aquí sería 2R más 3R, 5R, ¿no ven?
5R tercios, B. Bueno, sé que este 3 con este 3 se va a ir. Incluso se va a ir esta R. En esta R se van a ir. ¿Qué voy a tener? E sub 0 es igual a 2P quinto. ¿No ven? Entonces yo sé que B sub 0 es igual a 2 quintos por B. ¿Cuánto valía? 3 voltios. 6 quintos, ¿no ven? B sub 0 6 quintos, pero 6 quintos es 1,2, ¿no ven? 1,2 voltios. Listo. Ya tenemos la tensión B sub 0. Como ya tenemos la tensión, ahora sí podemos trabajar acá. Entonces, me dibujo mi otro circuito y ¿qué digo? Tengo esto y tengo acá dos resistencias. ¿Ya? Esto vale 3R, esto vale 4R. Esta corriente de acá es la que queremos hallar, ¿no? I sub 0. Y esta es I. Básicamente I es esto, ¿no? 20, bueno, acá lo podemos contar. 20 milis de sub 0. Y es igual a 20 milis de sub 0. Y de acá yo puedo decir que, bueno, es 20 milis por D sub 0, ¿cuánto es? 1,2 por esa corriente I aquí es igual. Es calcular nomás, ¿no? 1,2 por 20, 24. 24 miliamperios, ¿no ven? 24 miliamperios. Listo, ya tengo ahí. Y ahora miren lo siguiente. Tenemos esta configuración, que es nada más y nada menos que la de divisores de corriente, ¿o no? Sí, ¿no ve? Esta corriente se va a bifurcar por acá. Pasa por este nodo y se va a dividir en dos corrientes. El I sub 0 y una corriente que no nos interesa, ¿no ve? Yo digo entonces, por divisores de tensión, por divisor, bueno, divisor de corriente, perdón. Por divisor de corriente, esto que tengo. Para empezar, veo los signos antes. Va en la dirección en la que a mí me interesa, ¿no ve? Miren, va positivo, positivo. ¿Qué hubiese pasado si el ingeniero hubiese puesto esto? Si en el enunciado el ingeniero hubiese puesto este sentido de corriente. No concuerdan, ¿no ve? Entonces, ¿qué le ponías? Un negativo que compensa. Siempre acuérdense de eso. Siempre tienen que mirar esas cositas. Porque esos detallitos son los que pueden malograrte un ejercicio, ¿ya? Esos pequeños detalles de polarización o sentido de corriente, ¿ya? Ya, volviendo. Divisor de corriente. I sub 0 es igual a, en este caso, ¿recuerdan para el divisor de tensión? La que quiero dividido entre la suma, ¿no ve? Acá es todo lo contrario, la que no quiero, 3R. Por ahí no pasa mi corriente, ¿no ve? Sobre la suma, 3R más 4R por I, ¿no ve? Listo, ¿qué tengo aquí? Esto es 3R, 7R. R con R se van a ir, ¿no ven? Aquí fácilmente podemos ver. Si factorizamos, los R se van. ¿Qué tengo? 3 séptimos, ¿no ven? 3 séptimos de I. Entonces aquí yo tengo I sub 0 es igual a 3 séptimos por 24 mil. ¿No ven? I sub 0 que es igual entonces. Digo 3 por 24 sobre 7. 10,28. 10,28 miliamperios. Y ese es el resultado. La clave para trabajar con fuentes controladas es que tienes que hallar pues, el parámetro que hace que funcione esto, ¿ya? Eso es. Ya. ¿Este ejercicio se ha entendido? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ya, no hay, ¿no ven? Ya haremos un ejercicio más, ya trataremos de compensar lo que no hemos pasado en la anterior clase. Haremos un ejercicio más. A ver, ya, esto lo voy a borrar. ¿Se ha entendido, no ve? Si les dan este tipo de ejercicios en los exámenes, aún si les meten esto, por ejemplo, he visto que les complican solo por meter aquí una resistencia, les meten una resistencia y algunos ya no saben qué va a pasar o qué se hace.
Sigue siendo cable suelto porque la malla no está cerrada, ¿ya? Solamente eso del circuito, ¿ya? No va a circular corriente tampoco por acá, aunque tengo una resistencia, ¿ya? Ya, haremos un ejercicio más. Ya, esto lo voy a borrar. Lo de las fuentes controladas es fácil. Solamente tienen que saber cómo atacarlo. No se compliquen con las fuentes controladas. En donde sí he visto que un poquito con fuentes controladas se complican es cuando hacen mallas y nodos. O sea, el ejercicio clásico del zombo, ¿no ves? Del ingeniero, el circuito zombo. Pero es fácil, chicos. Cuando nos toque ver eso, van a ver que es bien sencillo. ¿Dónde está lo complicado? En que ustedes tienen que saber resolver sus ecuaciones. Así que vayan repasando las reglas de Kramer y eso ya para más adelante. Pero ahora que incluso tienen la facilidad de la calculadora, solamente tienen que saber hacer el arreglo, nada más. ¿Ya? Ya, haremos el siguiente ejercicio. Me dice encontrar la corriente. Encontrar la corriente y sub cero del circuito de la figura. Del circuito de la figura. ¿Ya? Y aquí nos da, bueno, aquí tenemos una resistencia en paralelo a una fuente de corriente. Bueno, aquí tienes una resistencia, bueno, esto dice que vale 60 ohmios, esto vale 4 amperios, esto vale 20 ohmios. Aquí tienes una fuente controlada, ¿ya? Que es 160 y su bar, ¿ya? Es una fuente de tensión controlada por corriente. Y aquí tienes otra resistencia que vale 80 ohmios. Y aquí tienes esto. Esto es I sub 0. Y esto de aquí es I sub A. ¿Listo? ¿Cómo haces este ejercicio? A ver, por puntos extra. ¿Quién me dice qué es lo que puede notar de ahí? ¿Nadie? Esto es un ejercicio tipo examen, por si acaso. Es una pescadita nomás, era bien fácil esto. Que todo está conectado, ¿sí? No como en el anterior caso, que estaban separados los dos circuitos. Ya, está bien, pero hay otra cosa, o sea, hay un parámetro que hace que cambie todo el circuito. Ya está bien, todo está conectado, pero si no me equivoco, lo que está ahí, la resistencia de 60 ohmios con la fuente de corriente, se puede convertir a una fuente de tensión controlada por tensión. esto es la cambio. ¿Sabes? Exacto, sí. Bueno, no, está bien lo que has dicho, pero tampoco es lo que yo he tratado de decir. O sea, está bien, sí, puedes hacer eso también. Esto es la definición real, ¿no ve? De una fuente de corriente. Tienes aquí una fuente de corriente real, su definición es esta, ¿no ve? Esta, bueno, esta es una fuente de corriente, lo puedes convertir a una fuente de tensión en serie, ¿no ve? Con una resistencia. Si esto es I y esto es R, aquí, esto es R y esto va a ser, por ley de Ohm, es B sobre E.
¿no ve? No, perdón, I es I por R. Sí, está bien. Esto sería I por R. Está bien, puedes cambiar esto o todo esto por esta configuración. Está bien la idea, pero tampoco estaba por ahí. O sea, en este ejercicio, ¿cuál era la pescada? Miren esto. Aquí se supone que es un corto, ¿o no? Es una resistencia de 0 ohmios, ¿o no? Sí, ¿no ve? Y si es una resistencia de 0 ohmios, entonces, ¿qué va a pasar? Como tienes acá una resistencia de 0 ohmios, en un cortocircuito, ojo que la corriente siempre va, a ver, poniendo que yo tengo esta configuración, y acá tengo una corriente de, a ver, acá digamos que esta resistencia no importa. Esto digamos que vale 1 ohmio y esto vale 1 kilo ohmio, digamos, esta resistencia. Aquí tienes una corriente I. Esta corriente I siempre va a escoger el camino fácil para circular. O sea, tú te puedes dar cuenta incluso que si haces un divisor de corriente acá, vas a notar que por la resistencia de menor valor vas a correr más corriente que acá. Es fácil de reducir eso. Por ejemplo, acá, suponiendo que es 1 amperio, ¿ya? Por divisor de corriente, a ver, aquí lo voy a llamar I sub 1 y I sub 2. I sub 1 va a ser igual a, bueno, sobre la que no quiero, que es un K, y sería 1 más un K por I, que es 1, ¿no ven? ¿Qué sería esto? Esto sería, a ver, lo haremos, bueno, esto es sencillo de aquí, esto es 1000, esto es 1000 más 1, 1001, por 1, 1000 sobre 1001. Y sub 1, ¿cuánto es igual? A ver, esto es un ejercicio más demostrativo, pero para que sirva para analizar circuito. La corriente es así, mira, 0,999 amperios. Notan que un gran porcentaje se va a ir por el camino de menor resistencia. Y lo mismo se puede decir para I sub 2, miren, I sub 2. Ahora se dice sobre la que no quiero, que es 1, 1 más 1K por 1. ¿Es igual a qué? 1 sobre 1001 por 1. Miren que I sub 2, ¿qué va a pasar? 1 sobre 1001. Es igual a 0,00099, es decir, así comienza amperios. Miren qué gran proporción de corriente se va por la resistencia de menor valor. O sea, con esto se dice que, sí, dime. Entonces, en la intensidad de corriente que es I sub 0 sería 0. No. Casi 0, ya que no habría resistencia por ese cable. No exactamente. A ver, hemos dicho que por la resistencia de menor valor va a pasar más corriente, ¿no ve? Ahora, vámonos a este caso. Suponte que tienes una corriente I cualquiera, ¿ya? Ahora vamos a analizar las corrientes de acá. Vamos a analizar a I sub 0 y a I sub A, ¿ya? A ver, lo posaremos para que me entiendan. Pero vamos a seguir la misma idea de acá. Miren. Ahora, Bueno, entonces creo que la intensidad... Sí, dime. Creo que la intensidad de la IA, ahí pues eso ya creo que sería 0, o bueno, sería mínima. Sí, exacto. Eso era lo que yo quería que se den cuenta. Porque la corriente va a pasar por el camino más fácil. ¿Y cuál es el camino más fácil? El cortocircuito. Por eso siempre cuando ustedes ven redes eléctricas o lo que sea, siempre les dicen, ¿no ve? Que ha ocurrido tal situación por un cortocircuito, un incendio y todo aquello, ¿no ve? Porque tienes menor resistencia, entonces un gran flujo de corriente va a pasar. Es por eso que es peligroso los cortocircuitos. Es decir, que por acá no va a pasar nada de corriente, porque el cortocircuito todo lo va a absorber. Esa es la idea. ¿Cuál era tu nombre? ¿O cuál es tu nombre? Limachi es mi apellido. Limachi Mújica Abel Guillermo. Ya, listo. Ya tienes tus puntos extra. Esa era la idea de este ejercicio. O sea, ya, esto lo boto nomás. Si haces divisores de corriente, vas a notar que la corriente que va a pasar en I sub 0 va a ser la total. Si es que aquí pasase una corriente I, una I le ponemos I sub 1, ¿ya? Digo entonces que I sub 0 va a ser igual a ¿qué? 80 sobre 80 más 0 por I1.
Este 0 no pasa nada, esto se vuelve 1. I sub 0 es igual a I1. Esta misma corriente va a pasar acá, en tanto que va a pasar en I sub A. En I sub A va a pasar lo siguiente, sobre la que no quiero es 0, 80 más 0 y 1. Esto es 0 sobre 80. Y sigue va a ser 0, entonces la I sub A es igual a 0, ¿no ve? Con eso ya se demuestra que en un cortocircuito se va a jalar toda la corriente. Esa era la clave de este ejercicio, ¿ya? Entonces, volviendo al ejercicio, yo digo, por el cortocircuito, las conclusiones prácticamente. Por el cortocircuito, lo que sabemos es que I sub A es 0. Esa es la conclusión más rápida que podemos ver, porque toda la corriente se va a pasar acá. Nos piden hallar I sub 0, pero ya de cara yo sé que I sub A es igual a 0. ¿En qué me va a afectar esto? Esto ya no tiene parte del análisis. Como no va a pasar corriente por acá, esto no se va a polarizar. Como no se polariza, no hay tensión. No cae nada de tensión acá. Esto se puede despreciar del análisis. ¿Cómo queda mi circuito? De la siguiente manera. Esto es, bueno, 60 ohmios. Esto sigue siendo 4 amperios. Esto sigue siendo 20 ohmios. Y, ojo, bueno, aquí 20 vamos a poner. ¿Cómo se percute aquí? Porque miren que esta fuente de tensión dependía de esta corriente. Pero como esta corriente es 0, entonces 160 por I sub A, ¿cuánto es? 0. Como no hay tensión aquí, cuando tu tensión es 0, ¿qué es? ¿Qué pasa? Cortocircuito. ¿Ya? Si te dan una fuente de tensión igual a 0, fuente de tensión de 0 voltios, eso no es nada más y nada menos que un cortocircuito. Si te dan una fuente de corriente de 0 amperios, no es nada más y nada menos que un circuito abierto. Las dos, igual esto deberían haber avanzado en el tema 3, pero aquí se los estoy poniendo por si acaso. 0 amperios, circuito abierto. 0 voltios, cortocircuito. Entonces, esto, o sea, como no tenemos corriente, esto simplemente se reduce a un cortocircuito. Y esto, como no es parte del análisis, entonces ni lo tomas en cuenta y solamente aquí te pones el cortocircuito y aquí el I sub 0. ¿Listo? A eso se ha reducido tu circuito. ¿Ya? Ahora sí aplicamos lo que ha dicho su compañero anteriormente. Ha dicho, yo puedo transformar esto a fuente de, bueno, el modelo de fuente de tensión, ¿cómo era? Fuente de tensión real, ¿no ve? Es decir, que voy a tener lo siguiente, y más menos un valor de B, le voy a poner ya, B igual a 4 amperios por 60 ohmios, ¿no ve? Y aquí una resistencia, que es la de 60 ohmios, acá tengo 20 ohmios, y se reduce a una simple malla, ¿no ve? Aquí voy a dibujar dos nodos con rojo, para que se den cuenta de qué parte nomás he cambiado por el concepto. Nodo rojo, nodo rojo. Acá, nodos rojo, nodos rojo. He aplicado el concepto. He cambiado todo esto por esto. ¿Listo? Esto sigue siendo I sub 0. Pero como esto es I sub 0, entonces es la corriente de malla, ¿o no? Es la corriente de toda la malla. ¿Listo? Para hallar I sub 0, entonces, yo simplemente digo por la ley de Ohm, sé que I sub 0 va a ser igual a B sobre el equivalente, ¿no ve? B, ¿cuánto es para mí? 4 por 60, ¿no ve? Por la transformación. 4 por 60 sobre el equivalente. La suma, ¿no ve? Es serie, 80. Listo. Entonces, de aquí yo digo, I sub 0, ¿cuánto había sido? Esta la calculadora. 4 por 60 sobre 80. 3. La corriente I que circula es 3,00 amperios. ¿Listo? Era cortito el ejercicio, pero siempre y cuando te dabas cuenta de esto, de esta parte de acá. Porque si no te dabas cuenta, el análisis se hacía largo y en algún momento ya te ibas a confundir.
Ese es. ¿Quién era el compañero que me ha dicho que había la transformación? Igual. ¿Cuál era tu nombre? Chispa Suntura, Jesús Ángel. Ya. Gracias, Auxi. Ángel. Listo. Así se resuelve este tipo de ejercicios, chicos. Obviamente hay hartas formas de resolver, hay hartos ejercicios. O sea, al ingeniero se le puede ocurrir cualquier ejercicio meterle, pero hay veces en las que simples detallitos como los cortocircuitos, los circuitos abiertos, las piezas, incluso los capacitores e inductores en continua, pueden confundir. ¿Qué es lo único que se hace? Solo se aplica el concepto. Lo que hemos visto hoy día, los conceptos de cómo trabajan capacitores, inductores con componentes continuas de tensión o corriente, y cómo trabajan, o bueno, transformación de fuentes controladas, cortos circuitos y circuitos abiertos, son todas las pescadas que pueden encontrar con el ingeniero. Incluso lo que habíamos visto, ya les había indicado, ¿no ves? Ya les da si les dice hallar una tensión, pero ya les da una polaridad definida. Entonces, hállenlo con respecto a esa polaridad. Esa es la clave en estos tipos de ejercicios. ¿Ya? La siguiente clase ya vamos a hacer un poco más de estos ejercicios, pero ya más complicados. Suponiendo que me han entendido todo lo que hemos hecho hoy día, vamos a aumentar el nivel de esto. Vamos a hacer ejercicios más complicados la primera media hora y luego vamos a hacer linealidad, ¿ya? Linealidad en redes. Linealidad es fácil, chicos. Solo es igual aplicar teoría, ¿no? Linealidad es regalado si en un examen, ¿ya? Después de eso, ya la subsiguiente, ya vamos a hacer resolución de circuitos nomás, ya mallas, nodos y superposición. Y con eso ya van a estar más que preparados para su primer parcial. Y si es que en caso vamos a necesitar recuperar clases, entonces igual, vamos a definir fechas, ¿ya? Ahí quedaremos, chicos, entonces. Gracias, Auxi. Hasta luego. Ya listo, hasta luego. Luego sí. Hasta luego.